Hola, ¿qué tal? En este video educativo vamos a presentar el tema de los diferentes métodos para calcular el Producto Interno Bruto. Para ello, vamos a señalar que existen tres métodos para calcular el Producto Interno Bruto. En este video únicamente vamos a tratar el método del valor agregado y en videos subsiguientes vamos a tratar el que tiene que ver con el método del gasto agregado, el método de las remuneraciones a los factores productivos. Ok, pues vamos a iniciar este análisis del método del valor agregado para calcular el Producto Interno Bruto. Quisiera empezar este estudio analizando esta fotografía, esta imagen que se ve en el video. Dicen que a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí podemos observar, por ejemplo, las diferentes fases del proceso de producción del café, que inicia desde que se siembra esta planta, se cosecha, se envía a los centros de acopio, se procesa y finalmente se exporta hasta la mesa del consumidor final en los mercados internacionales. Pensemos por un momento cuántos sectores productivos intervienen, ¿sí? Cuántas ramas de actividad intervienen en este proceso de producción. Si identificamos tres sectores económicos, que es el primario, el secundario y el terciario. Dentro de cada uno hay una gran cantidad de ramas económicas. Por ejemplo, en el primer caso, que empieza con la siembra de esta planta, se identificaría con el sector primario y particularmente con la agricultura. También encontramos otros sectores que intervienen, por ejemplo, el sector terciario, que interviene con el traslado de los frutos del café para ser enviado a los centros de consumo, para ser incluso exportado una vez que este fue procesado. Y desde luego encontramos el sector secundario de la economía, que interviene aquí la planta procesadora, es decir, transforma esa materia prima en un bien final que mediante el traslado, mediante el uso del sector terciario, se envía a los mercados internacionales para ser consumido por parte de los diferentes compradores. Ok, entonces, como podemos darnos cuenta en esta imagen, en cada cadena productiva se genera un valor añadido. Eso es justamente lo que va a centrar nuestra atención. ¿Cuál es el valor añadido por cada cadena productiva para llegar finalmente a exportar ese producto? ¿Sí? Lo que genera cada sector de actividad económica, eso que llamamos valor añadido, es lo que se va a ir sumando en cada una de estas fases para llegar al valor final del producto. En otras palabras, el valor añadido en cada una de las fases, en cada uno de los sectores de actividad económica, tiene que ser igual al valor final del producto. ¿Para qué? Pues para evitar incorporar en el valor final del producto el valor de los bienes intermedios, que de acuerdo a la definición que dimos del Producto Interno Bruto, pues no se toma en cuenta, únicamente se toma en cuenta el valor final del producto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar el error metodológico de ir sumando el valor final de los bienes intermedios. Ok, dicho esto, el PIB simplemente se calcula como la suma del valor agregado por las distintas empresas en las diferentes fases del proceso de producción. En otras palabras, es el aporte de cada una de las ramas económicas al proceso de producción. En este caso, insisto, nos va a interesar el valor añadido en cada una de estas ramas de actividad económica. Y ese valor añadido lo vamos a ir sumando para llegar a encontrar el valor final de ese bien o de ese servicio, que eso es justamente lo que nos indica la definición del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese valor añadido o ese valor agregado de un sector económico en particular? Bueno, aquí presentamos esta fórmula. Vamos a aclarar cada uno de estos elementos. El primero es el valor agregado bruto del sector I, valorados a precios del productor. Es decir, ese subíndice PPI es valorado a precios del productor de ese sector I.
Por otra parte, la otra variable significa el valor bruto de la producción del sector I valorados a precios del productor. Y finalmente tenemos que restarle el consumo intermedio del sector I a precios de mercado. Aquí hay que tener mucha claridad de lo que se está manejando, ¿sí? Precios de mercado por una parte y precios del productor por el otro. Precios de mercado incluye el precio del productor, es decir, el costo de fabricación, más lo que hay que pagar cuando compramos un bien o un servicio. Hay que pagar, en nuestra factura dice que pagar un IVA, un impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo, pues, y hay que descontarle los subsidios a la producción. En este sentido, el precio de mercado va a ser igual al precio del productor, que no es otra cosa que el costo de fabricación, más lo que tenemos que pagar en forma de impuestos indirectos, es decir, IVA y EPS en el caso mexicano, por ejemplo, y restarle el subsidio a la producción, puesto que hay bienes y servicios en la economía que reciben un apoyo gubernamental, un subsidio. ¿Sí? Es decir, hay bienes y servicios que están subsidiados por el gobierno. Entonces, para hacer este cálculo tenemos que, si vamos a hablar de precios al productor, tenemos que a ese coste de fabricación le vamos a restar los impuestos y le vamos a sumar los subsidios, ¿sí? Si lo queremos calcular, insisto, con precios al productor. Ok, hecho esta aclaración, vamos a agregar esta nota técnica que dice precios al productor es igual al costo de fabricación, ¿sí? Al costo de fabricación. Y el precio de mercado incluye el costo de fabricación más los impuestos que tenemos que pagar, impuestos indirectos. Aquí cabe hacer una aclaración. Los impuestos indirectos son aquellos que se le cobran al productor y el productor los traslada al consumidor. Por eso se le llama impuestos indirectos, a diferencia de los impuestos directos, que son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que grava directamente la riqueza de un individuo. Aquí no, aquí se traslada del productor al consumidor final. ¿Sí? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al supermercado, pagamos los productos y nos dan el ticket, ahí se señalan los impuestos que pagamos. ¿Sí? Esos son los impuestos al consumidor, ¿sí? Que se trasladan del productor o del vendedor al consumidor final. Y hay que descontarle los subsidios a la producción, ¿sí? Los apoyos que se dan en algunos casos a ciertas empresas, a ciertos productores. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces el valor agregado bruto a precios del productor es igual al valor bruto de la producción del sector I menos el consumo de bienes intermedios a precios de mercado. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué el consumo intermedio está valorado a precios del mercado? Bueno, porque primeramente el productor necesita materias primas para hacer su proceso de producción. Entonces, como cualquier consumidor, el productor va a los mercados y compra esas materias primas. Cuando compra esas materias primas, observa que en la factura ya le cargaron el IVA. Por eso los productos o los insumos están valorados a precios de mercado, ¿sí? Eso es la aclaración que había que hacer. Entonces el Producto Interno Bruto va a ser igual a la sumatoria del valor agregado bruto a precios del productor más los impuestos indirectos menos los subsidios. Recordemos que el PBI o el PIB tiene que ser valorado a precios del mercado. Por eso en este ejemplo estamos sumándole lo que tenemos que pagar de impuestos indirectos y le estamos restando lo que se recibe de subsidios a la producción. En suma o en conclusión, el PIB a precios de mercado no es otra cosa más que la sumatoria del valor agregado bruto de todos los sectores económicos valorados a precios del productor o costo de fabricación más los impuestos menos los subsidios. Es posible que en los textos de macroeconomía se encuentren que el impuesto indirecto menos los subsidios
es igual a los impuestos netos. Es decir, pueden encontrar que la sumatoria del valor agregado bruto a precios del productor es más los impuestos netos, ¿no? Entendiendo por impuestos netos la diferencia entre impuestos indirectos menos subsidios. Ok, veamos un ejemplo para comprender mejor este método del valor añadido. Para ello consideremos lo siguiente: una finca produce árboles maderables, los cuales son talados y vendidos en 50,000. El valor de venta pues va a ser 50,000. Después un transportista lleva estos troncos al aserradero, en donde los vende a 60,000 pesos. En el aserradero estos troncos se convierten en tablas y son vendidas a un carpintero por 100,000 pesos. Después este carpintero las transforma en muebles que son vendidos en 200,000 pesos. Y un comerciante vende los muebles al consumidor final por un monto de 250,000 pesos. Aquí la pregunta es cómo calcular el PBI o el PIB utilizando el valor agregado o el valor añadido. Alguien podría irse con la finta y ir sumando cada uno de estos valores, ¿sí? Con lo cual se estaría cometiendo el error metodológico de ir sumando los bienes intermedios, que de acuerdo a la definición del PIB se tienen que excluir. Únicamente, como dice este método, se tienen que ir incorporando el valor añadido. Entonces, para encontrar el valor agregado, bueno, en el primer caso estamos hablando del sector primario y particularmente de la rama de la industria del sector forestal, añade 50,000 pesos. Después el transportista, que es el sector secundario, sí las traslada, pero en realidad su valor agregado no es 60,000, ¿verdad? En realidad es 60,000 menos 50,000 que ya se habían generado, es decir, 10,000. Después estos troncos se convierten en tablas y valor añadido es 100,000 menos 60,000. De aquí surgen los 40,000 pesos. Y el carpintero los transforma en muebles, ¿sí? Y bueno, el valor extra que le añade el carpintero, que pertenece al sector secundario, es decir, el de la transformación, se añaden 100,000 pesos. Y finalmente el comerciante, que pertenece al sector terciario, el comercio, pues le genera un valor añadido de 50,000. Entonces ya tenemos los valores añadidos. Lo que tenemos que hacer es ir sumando cada valor añadido para encontrar el valor del bien final, que es 250,000, que coincide finalmente con lo que el precio del comerciante de 250,000, ¿sí? Esto es la forma en la que se calcula el Producto Interno Bruto con el método del valor añadido. Y podemos ver, ¿sí? Cuando se habla del enfoque del origen de la producción o del valor agregado, se identifican todos los sectores productivos que intervienen y que van generando un valor añadido. Si tenemos el primario, el secundario, el terciario. En ese ejemplo en particular, ¿sí? Podemos observar que el sector forestal generó 50,000. El sector secundario, que es trasladar, el transporte y el comercio, generan 140,000. Perdón, el sector secundario, que es propiamente la transformación de troncos en tablas y de estas en muebles, genera 140,000. Y el sector terciario, que involucra transporte e involucra comercio, genera 60,000, es decir, la suma de 10,000 más 50,000. Esto, como ya se explicó, genera un valor agregado por sector, ¿sí? El sector primario generó 50,000, el secundario 140,000 y el terciario 60,000, lo cual genera un resultado de 250,000 en valor agregado total. Ese sería el PIB de acuerdo a este método. Es importante destacar que en el caso que nos incumbe, los diferentes sectores incluyen ramas de actividad económica. Por ejemplo, el primario incluye agricultura, ganadería, explotación forestal, que fue el ejemplo que analizamos, pesca,
Y el secundario, bueno, entre otros, no son todos, pero entre otros incluye electricidad, construcción, manufactura, etc. Terciarios incluye comercio, transporte, correos, seguros financieros, servicios gubernamentales, culturales, deportivos, transporte, fletes, entre otros. Bueno, consideremos este ejercicio número 2, en donde la crianza de ovejas tiene un valor final de 100, digamos, la producción de tela de lana 180, la confección de camisas de lana 320, las ventas al mayoreo de estas camisas 340, las ventas al menudeo 370, con lo que el valor final de la venta de las camisas en el mercado es de 370. Sí, ahora si queremos estimar el PBI o el PIB, tenemos que irle descontando el valor de los insumos intermedios para llegar a ese valor de final de 370. ¿Sí? Entonces, lo que genera cada uno de ellos, ¿sí?, es el valor agregado. Haciendo estas operaciones, ustedes las pueden hacer en casa para reafirmar este conocimiento. Podemos observar que la suma del valor agregado de cada una de las ramas productivas que interviene es igual al valor final de la venta de las camisas, que es 370. Entonces, aquí pueden hacer un análisis de cuáles son los sectores que más generaron valor añadido, ¿sí?, si el primario, el secundario o el terciario. Bueno, este ejercicio es el último. Suponga que hay una panadería que produce 200 baguettes y que para producirlos utiliza únicamente 40 kilos de harina. Para simplificar el ejemplo, omita que también ocupa otros insumos, por ejemplo, sal, levadura, pimienta, etc. A su vez, el molino utiliza 50 kilos de trigo para hacer la harina. Sí, los granjeros no utilizan ningún insumo para producir el trigo más que su fuerza de trabajo. La pregunta es: ¿a cuánto asciende el valor agregado de cada actividad económica? ¿Y cuál es el valor agregado total? Para ello vamos a considerar los siguientes precios: el precio del baguette 0.5 euros, la harina 1.5 euros el kilo y el trigo 1 euro el kilo. Lo que tenemos que hacer es estimar el valor de la producción, ¿sí?, en cada una de estas fases, y después sacar el valor agregado o el valor añadido. Entonces podemos plantear esta tabla en donde están las diferentes empresas que participan: la panadería, el molino, la granja, ¿sí?, cuánto generan de producción en cada una de estas unidades de producción, cuál es el precio, cuál es el valor de la producción, que no es más que el precio por la producción, cuál es el valor agregado y cómo poder encontrar el valor agregado total, ¿sí? Bueno, pues haciendo estas operaciones, que la pueden hacer en casa para practicar, al final tendríamos esto, ¿sí? El valor de la producción de la panadería fue 100, el del molino 60 y el de la granja 50, que es el que resulta de multiplicar la producción por el precio. Y el valor añadido es al valor final, perdón, al valor de la producción le vamos a restar lo que utilizó de insumos intermedios. En este caso, en el caso de la granja que produce el trigo, bueno, asumimos que no utilizó ningún insumo más que su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces 50 menos 0 pues nos da 0. En el caso de molino sí ocupó trigo para hacer la harina, entonces hay que descontarle el valor de la producción de ese trigo. Igual en el caso de la panadería hay que descontarle del valor de la producción el valor de la harina. De esta manera tenemos que el valor agregado fue de la panadería 40, el del molino 10 y el de la granja 50. Si sumamos el valor agregado de todas estas empresas, vamos a ver que el valor agregado total es de 100. ¿Sí? Esta es una manera entonces de calcular el PIB a través de este método del valor agregado o del valor añadido. Espero que este video sea de utilidad y nos vemos en el próximo video.